Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Bueno, bien, antes de entrar en el tema de ruta, hemos visto, pues, a través de las intervenciones de Fran, de las intervenciones de Enrique y de otros compañeros, que hay distintos mapas del geoparque. Vamos a echarle un vistacillo a esos mapas. El primero, el que nos contó Enrique, el que nos enseñó, hay un mapa sobre la red de centros. Tiene este aspecto, ya lo habéis visto en pantalla, ¿no? en algún momento. Entonces, bueno, pues aquí se detallan todos los centros, donde están ubicados, ¿no? Aquí lo tenéis un poquito más amplio, y con la temática de cada uno. ¿De acuerdo? Esto está en formato papel, es un mapa desplegable grande, está disponible pues, en las oficinas de turismo y en los centros de visitantes de todo el geoparque, o por lo menos debería. Nosotros aquí en la oficina de turismo del patronato todavía tenemos de este mapa, ¿no? Esta es la parte trasera y entonces, como veis, pues bueno, está clasificado un poco en función de la temática que abarca. Recordamos que, bueno, que si hablamos de recursos geológicos y paleontológicos, hay dos que son los principales, la estación paleontológica del río Fardes, ¿no? La estación paleontológica de Fonela, y el centro de interpretación de los primeros pobladores de Orce, ¿no? Ambos están, pues, sobre todo centrados en la paleontología y en el magnífico registro de huesos, de fósiles de grandes mamíferos que se ha encontrado en la zona, y en el caso de Orce, además, también con los restos de presencia humana, incluso restos humanos, bueno, concretamente un molar, un diente que ha sido la prueba de que efectivamente teníamos homínidos de prácticamente de 1,5 millones de años por aquí. Tenemos también pues, los que están dedicados al trogloditismo, al patrimonio arqueológico, monumental e incluso al tema gastronómico, ¿no? Bien, para los niños existe también un mapa, el mapa para los pequeños aventureros, y entonces, bueno, pues aquí se ha hecho un extracto de aquellas actividades que son especialmente interesantes para los niños y para las familias, dado que entendemos que, bueno, pues que es una parte fundamental del gran público que queremos atraer a nuestra zona, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí digamos, de todo el catálogo de actividades, de cosas que se pueden hacer, pues se ha hecho un extracto de aquellas que son, como digo, están mejor indicadas para la familia y para los niños. Bien, y luego tenemos el mapa, el gran mapa. Bien, también es una imagen que habéis visto. Se hizo una primera edición bastante amplia en papel y se nos agotó con muchísima rapidez más rapidez de lo que nos podíamos esperar. Ahora mismo existe una versión reducida en formato blog del mismo y está en edición, o sea, está en imprenta, el que vuelva a salir cuanto antes, ¿no? En este mapa es el que está orientado al gran público y entonces pues tiene bastantes propuestas de ruta, que es algo de lo que la gente puede hacer tanto por sí mismo como con las empresas del territorio, ¿no? En el mapa nos vamos a encontrar una sección primero de qué es un geoparque. Yo hago un guiño porque creo que esta era una pregunta de examen. Pero bueno, se trata de entender, ¿no? De que aquí podáis entender qué es un geoparque y por qué aquí hay uno, ¿no? Que es algo fundamental. Hay una lista también de geositios, lugares de interés geológico. Comentábamos que hay más de 70, pero aquí pues se han plasmado en el mapa aquellos que son susceptibles de visita turística, ¿no? No todos son digamos, aptos para ello, como hemos dicho en varias ocasiones. Unos son interesantes por su valor científico, otros didácticos, y aquí pues lo que hemos tratado de poner sobre todo aquellos que tienen valor turístico. También se detalla la red de centros de visitantes, obviamente, no con el detalle del otro mapa, pero también vienen reflejadas. Y luego, bueno, pues por la parte trasera tenemos, digamos, varias temáticas o capítulos que se abordan, ¿no? Por un lado, pues hay una invitación a adentrarse, ¿no? En el desierto más meridional de Europa, desde una perspectiva ambiental, ¿no? Si cuando los biólogos nos escuchan,
escuchan hablar o decir la palabra desierto, ¿no? Pues se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿pero qué decís? ¿Qué desierto? Si esto es un oasis de vida, ¿no? De lo que pasa que estamos hablando de especies distintas y además muy distintas en algunos casos, lo cual le da aún más valor, ¿no? Bueno, nosotros cuando hablamos de desierto, es un término que desde una perspectiva turística tiene establece mucha conexión con los usuarios y nos referimos a desiertos humanos, ¿no? Aquí la verdad es que tenemos la suerte de poder disfrutar de grandes espacios sin presencia humana, ¿no? No todo está colonizado por gente viviendo y gente haciendo actividades de forma intensa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso que en Europa es algo tan raro, pues aquí tenemos la suerte de poder tenerlo, ¿no? También muy importante, estamos hablando del territorio cueva, ¿no? Como la propia Asociación de Cuevas Turísticas lo define, ¿no? Estamos hablando de una zona donde más de 25.000 personas aún viven bajo tierra y donde ha habido una proliferación y la generación de actividades, de propuestas, ¿no? No solo alojamientos y muy singulares, preciosos, que además desde una perspectiva ambiental pues son viviendas bioclimáticas. Digamos que para quien tenga una sensibilización o una motivación con lo eco y con la responsabilidad, pues son una propuesta absolutamente fantástica. Pero también tenemos restaurantes, tenemos museos, tenemos bodegas, tenemos bueno, pues un catálogo de posibilidades, de cosas que hacer bajo tierra impresionante, ¿no? Nos permite hacer pues, un viaje completo de entraña en entraña de la tierra, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos un entorno que permite tener experiencia y aventura de lo más variado, ¿no? Hemos ido visualizando, ayer nos enseñaban muchas de ellas, ¿no? Podemos disfrutarlo en bicicleta eléctrica, en parapente, en globo, que es una cosa magnífica, en piragua, ¿no? La verdad que he disfrutado del embalse del Negratín en piragua con los paisajes que tiene detrás, con los badlands, ¿no? Las Cárcavas hundiéndose en el agua es una cosa espectacular. Hay rutas 4x4 que, salvo una excepción que conocemos, normalmente prácticamente son todas muy respetuosas, muy cuidadosas, y sin que nadie se lo haya tenido que decir, han sido conscientes de que si no cuidaban lo que tenían se les acababa, ¿no? Entonces hasta ahora pues han sido, la verdad que por lo que nos consta, han sido bastante cuidadosos con el entorno, ¿no? Entonces, como digo, hay un catálogo amplio y también en lo que tiene que ver actividades más de disfrute del patrimonio natural, como la observación de flora y de fauna, especialmente de aves, ¿no? Bien, también dicen, ¿y dónde podemos conseguir estos mapas? Bien, aquí tenéis un pantallazo de la web del Geoparque, esto es geoparquedegranada.com, y aquí arriba hay un área que pone recursos. Si pinchamos ahí, directamente tenéis un enlace donde podéis descargaros estos 3 mapas, aparte pues, de 2 mapas que existían previamente, un mapa de la comarca de Guadix y otro del altiplano, así como uno de la ruta de los primeros pobladores de Europa que discurre por la comarca de Huesca, ¿no? Entonces aquí tenéis los mapas descargables en PDF perfectos de calidad, ¿no? O sea que no tenéis ningún problema para conseguirlo, y en formato papel, pues como decía, en cualquiera de la oficina o de la red de centros del Geoparque. Bien, vamos entonces ahora con el tema de rutas y senderos, que es algo pues, muy demandado, casi me atrevería a decir, de las cosas más demandadas que tenemos por la gente que acude al medio rural. Bien, si queremos encontrar, muchas de ellas las vamos a encontrar precisamente en el mapa turístico, ¿no? Si nos acercamos con detalle, pues tenemos una sección donde se especifican pues 2 tipos de rutas que ahora iremos viendo con más detalle. Por un lado tenemos los senderos homologados por los criterios de la Federación de Montaña, que es lo que clasifica, bueno, pues los senderos de grande recorrido, pequeños recorridos, senderos locales, incluso itinerarios ecuestres. Y luego también hemos reflejado pues, otras rutas y senderos singulares que no están bajo ese paraguas de homologación de la Federación, pero que se han ido desarrollando y que tienen además pues, bastante demanda dentro del territorio. Bien, todo eso está reflejado en nuestro gran mapa turístico del Geoparque. A modo de ejemplo, por ejemplo, pues si hacemos mucho zoom en la zona del Marquesado y conectando con la falda de Sierra Nevada,
pues tanto en Aldeire como en Jerez del Marquesado vamos a encontrar algunos senderos de pequeño recorrido pues muy bonitos, como el Sendero del Avión, un sendero que une Aldeire con el puerto de la Ragua, que son una maravilla, ¿no? Si queremos ir por los Badlands, pues podemos encontrar senderos como el que va desde Fonella hasta San Torcuato, el sendero local A245, es cortito, es muy asequible, es una preciosidad. También en el entorno de Cortes, Graena y Marchal tenemos, y de Purullena, pues tenemos también una red de senderos que discurren por un entorno de Badlands y de cuevas de trogloditas impresionantes, ¿no? Hay otro, por ejemplo, que une Benalúa y Guadix, también por las crestas, digamos desde la estación de tren de Guadix, para quien lo conozcáis, hasta el Cerro Cavila de Benalúa, va, pues, digamos, recorriendo todas las crestas y dando vista a la vega de Guadix de Benalúa y a Sierra Nevada, con unas vistas de los propios Badlands y del propio contexto del río preciosos, ¿no? Senderos serranos, pues tenemos en La Peza senderos y rutas ecuestres, y también tenemos bastante en Diezma, ¿no? Uniendo con Diezma con Sillar Alto y Sillar Bajo, y con todo lo que es la conexión con la Sierra Arana, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso. Bueno, esto era a modo de ejemplo. Tenemos también, pues, otros senderos en la parte más al norte, en el entorno de la Sagra. Ese no lo he puesto ahora mismo porque está en evaluación. Parece que cuando lo diseñaron hubo una confusión y hay un tramo que discurre por una propiedad privada y ahora mismo están rediseñándolo para evitar esas circunstancias, ¿no? Bien, como comentaba antes, pues a nivel de ruta la principal diferenciación que vamos a encontrar, pues son los senderos homologados y los no homologados. Si hablamos de senderos homologados, como decía, estamos hablando, pues, de aquellos que se han, digamos, homologado por parte de la Federación de Montaña, en este caso la andaluza, que es como, bueno, es como digamos, la rama de la Federación Española de Montaña, que establece los criterios que no son sencillos para que un sendero se pueda considerar como tal, ¿no? Sobre todo, bueno, pues atendiendo a temas de seguridad, ¿no? Y que haya una señalización por todos conocida, os sonarán a todos las rayitas roja y blanca, amarilla y blanca o verde y blanca en función del tipo de sendero que se trate, ¿no? Entonces, bueno, pues si, digamos, nos descargamos todos los senderos homologados que hay en la zona, están aquí representados. Pues veis que tenemos bastante densidad en el entorno de Guadix, de Diezma, de La Peza, como hemos comentado, y también en el Marquesado. Hay algo en Gor, también algunos en la parte de la sierra de Baza, cerca de Baza, algunos muy interesantes que refleja el tema de Badland en Castilleja, y en la parte de Castril y en el entorno de la Sagra. Y luego podéis ver una gran línea roja muy larga, y esto se trata de un sendero de gran recorrido. Ahora veremos cuál es. Pero esto es un poquito para que os veáis una idea el mapa y digamos, la densidad que actualmente tenemos de senderos homologados. Bien, cuando hablamos de senderos hemos dicho que hay tres tipos: gran recorrido, pequeño recorrido y sendero local. Los senderos de gran recorrido son aquellos que tienen más de 50 kilómetros. Un poco esta es la red de senderos de gran recorrido que hay en Andalucía, y si nos acercamos a nuestra zona, tenemos esta línea verde, pues vemos que está atravesado por el GR7 o E4, ¿no? El GR7 es el sendero de gran recorrido número 7, va desde Grecia hasta Gibraltar, o sea que corto no es generosamente largo. También se denomina E4 porque, bueno, pues, itinerario europeo número 4. Es un gran sendero que hay que decir que, bueno, que al igual que, por ejemplo, en el tramo de la Alpujarra está bastante utilizado y bastante bien mantenido, en el caso del tramo del Geoparque está necesitado de una puesta al día, de un mantenimiento, de una reposición de la señalización. Pero bueno, ahora mismo, pues, nos sirve más como una oportunidad que como un recurso, pero en el cual se está trabajando para que se ponga al día, ¿no?
Bien, cuando hablamos de senderos de pequeño recorrido, estamos hablando de senderos que tienen entre 10 y 50 kilómetros de longitud. En el caso del geoparque podemos encontrar que hay bastantes. Tenemos, creo recordar que eran 18. Esto es un pantallazo de la web de la Federación de Montaña, donde están recogidos todos los senderos homologados. Como podéis ver, en cada uno de ellos te da la opción de descargar su folleto o descargar el track, o bien en KMZ, que es para visualizarlo en Google Earth, ¿no? El track lo facilita en formato, normalmente en un formato GPX, en un formato que leen todos los GPS, que leen prácticamente todos los móviles con todas las aplicaciones de gestión de mapas, ¿no? Entonces, digamos que la información de prácticamente casi todos los senderos, a excepción, por ejemplo, del de Lugro, están disponibles en la propia web de la Federación. También la mayor parte de ellos los podéis encontrar en nuestra web, en turgranada.es, donde tenéis un mapa, un croquis, lo podéis descargar y normalmente pues, están complementados con más información y con fotografías. Bien, dentro de esto, bueno, pues sí me gustaría, bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, de folletos, ¿no? De esos folletos o de las fichas que podéis descargar desde la web de la Federación. ¿No? Pues bueno, hay distintos formatos. Este, por ejemplo, como comentaba, el de Castillejar es un magnífico sendero para entender el entorno de los Badlands en el ámbito del Gran Lago. Son Badlands de color más blanquecino, no rojos como los de Guadix, como nos adelantaban ayer Anabel. Aquí son de un color más parduzco, más clarito, y en los cuales también podemos encontrar pues, muchos afloramientos de yesos que la verdad que son espectaculares. Este es el itinerario en concreto del sendero de los Badlands en Castilleja, ¿no? Entonces, bueno, pues una visita muy recomendable es acercarse al Ecomuseo, que es una preciosidad, y luego pues hacerse este recorrido que es una maravilla. Bien, luego tenemos los senderos locales, que son aquellos que tienen una longitud inferior a los 10 kilómetros. También en la zona pues tenemos un buen número, ¿no? Tenemos al menos 8 señalizados y homologados. Muchos en el entorno de Diezma, porque el Ayuntamiento de Diezma ha sido muy activo en esto, pero también tenemos algunos, pues como el de Bea, el de Corte de Graena, que va a la Cueva Micaela, la Cueva de la Tía Micaela, en La Peza, o el que se ha hecho muy recientemente y que es muy recomendable, que va desde Fonela hasta el monasterio en Cueva de Sant Torquato, ¿no? Ese es una preciosidad y también complementa muy bien con la visita a la estación paleontológica y permite comprender y adentrarse dentro del mundo de los Badlands de una forma asequible, no es duro, es muy apto para familias. Bien, aquí otro ejemplo de folletos más modernos, de algunos de los que podéis descargar, de algunos de los senderos, ¿no? En el caso de la Cueva de Micaela, veis que todos pues, tienen su croquis, su descripción y su fotografía. Bien, y para terminar, bueno, pues aparte de lo homologado, como avanzaba, hay algunas rutas que no lo están, pero que tienen un carácter singular. Y creo que, bueno, pues es por ello por los que las hemos recogido en el catálogo, en el mapa, y merece la pena mencionarla. Por un lado tenemos la iniciativa de la Gran Senda de los Primeros Pobladores de Europa. Como decía, esta discurre por los municipios de la comarca de Huéscar. Estamos hablando de Huéscar, de Castril, de Castillejar, de Galera, de Orce y de la Puebla de Don Fadrique. Creo que no me dejo ninguno. Entonces es una gran senda que une y hilvana todos estos municipios. Hay tramos muy recomendables para hacer a pie, entera para hacerla en bicicleta o bicicleta eléctrica, una maravilla. Hay muchos tramos que se pueden hacer también o se puede seguir de forma paralela con coches, ¿no? Es una cosa que está pensada, bueno, pues hacerla por etapas, ¿no? A lo largo como mínimo de entre 6 y 8 etapas. Podéis encontrar información de ella también en Turgranada. Hay detalles de la ruta, de todos los tracks, de todas las etapas. Y también la tenéis recogida en el mapa turístico, ¿no? Aquí podéis ver un poquito ese recorrido, ¿no? Está aquí señalizada esta línea azul, viene por aquí, conecta con la Puebla de Don Fadrique, quedaría aquí un poquito más arriba, baja a Huéscar, se viene hacia Castril, lo de Castril vuelve a Castilleja, de Castilleja
a Galera, y cuando vuelve a Galera, ahí os dejo un guiño, pasa junto a la Sismita, o sea que es uno de los recursos que tiene. También en este tramo entre Castillejar y Galera es donde se ha rodado la película Intemperie, que imagino que muchos habréis visto y que recoge, bueno, pues recoge magníficamente estos paisajes. Aprovecho para decir, no me he acordado de ponerlo en la presentación, hay una, si lo buscáis en nuestra web, en turgranada.es o también en Wikiloc, ruta de los primeros pobladores, o sea, perdón, ruta de la película Intemperie, se ha diseñado una ruta para bicicleta de montaña y otra para coches que recorre pues, algunos de los lugares, de las localizaciones más emblemáticas de la película, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se puede plantear como un gran reto, se puede hacer algunas etapas, bueno, hay muchas formas de disfrutar. Bien, y luego tenemos otro elemento a nivel de ruta fundamental, y es el Camino Mozárabe. El Camino Mozárabe viene de Almería y tiene el detalle de cruzar nuestra parte más meridional del geoparque, ¿no? Todo lo que es el Marquesado, toda la parte de Guadix. Y bueno, pues tengo que decir que, no sé, a lo mejor la gente tiene sensación de que este Camino de Santiago no es muy utilizado, pero resulta que cada vez que voy de visita de campo al geoparque es rarísimo que no me encuentre a peregrinos haciendo la ruta con sus enormes mochilas por mitad de nuestros badlands, ¿no? Entonces, es una ruta que tiene muchísima más utilización de lo que nos podemos esperar. Bien, Cristóbal también nos ha dado pistas hace un rato sobre otro sendero que se ha promovido desde el Ayuntamiento de Guadix y de la entidad local de Bacor, Olivar, y es el sendero del Monte Pajarillo y Trancamulas. No puedo sino recomendar este sendero en voz muy alta. Es una absoluta maravilla, no solo ya por el entorno paisajístico en el que se enclava, donde hay una mezcla de la zona de Badlands, ¿no? Digamos, estamos dentro del mismo entorno de lo que la gente conoce normalmente como los desiertos de Gorace. Pero también se adentra en un entorno natural distinto, con una parte de bosque regenerado, y luego también llega a la parte del llano, en la parte más alta del sendero, donde, digamos, contacta con lo que es, bueno, una forma adhesada del paisaje, ¿no? Que es como estuvieron estas grandes llanuras antes de que la transformáramos de una manera hace no mucho tiempo, pero bueno, todo el paisaje de llanura que tenemos entre Guadix y Baza, todo ese glacis ha sido una gran dehesa de pinar, de encina, y ahí quedan pues, vestigios de esa dehesa que es una maravilla. Entonces es un sendero con unos valores ambientales y a nivel de observación de fauna y de flora también magnífico. Se sale y se llega a través de la entidad local de Bacor. Bien, podéis encontrar información y, digamos, recursos de lo que se puede ver de este folleto. Este es uno de los... Si queréis información, podéis ver el correo electrónico al que pedirlo, medioambienteguadix@gmail.com, que curiosamente es el correo de Cristóbal. Entonces, que es uno de los creadores y de los responsables de la creación de esta ruta. Él os puede facilitar información de detalle si queréis y la necesitáis del mismo. Y bien, y luego pues hay algunas cosas que están en proyecto. Bueno, hay bastantes, unas más maduras que otras. Por ejemplo, hay 2 georrutas para bicicleta de montaña que se han diseñado entre Bacor y Gorace. Bueno, estamos trabajando, llevamos ya 2 años trabajando en ella, especialmente desde la entidad local de Bacor, pero bueno, a veces las cuestiones administrativas, nos hemos preguntado que si hay protección. Bueno, pues cuando estamos a la hora de sentarse y diseñar un sendero, no os podéis hacer una idea de la cantidad de normas que hay que contemplar, la cantidad de normas que hay que cumplir y respetar para poder proponer un sendero para un uso blando como es el de la bicicleta y el de andar, ¿no? No os quiero decir para otras cosas. También se ha planteado pues, un sendero entre Bejarín y Purullena que está en proyecto, estaba en ejecución hace muy poquito tiempo.
Un recorrido también didáctico por los Badlands de Puruyena y bueno, esto entre muchos otros que tenemos en estudio y que se están, digamos, planteando pues para acabar de articular una red completa de rutas y senderos en todo el geoparque. Bien, todo esto es lo que se ofrece y lo que se está en proyecto a nivel formal. Pero si nosotros queremos disfrutar a fondo del territorio, también podemos acudir a otras fuentes y a otras cosas que, si bien no están regladas o no están homologadas o no están señalizadas, pues nosotros hemos denominado de algún modo espontáneos, ¿no? Espontáneos porque están ahí, el territorio del que es, hay muchísimos caminos, hay muchísimos senderos y está lo que la gente usa y utiliza. Entonces, cualquiera que sea usuario, por ejemplo, de plataformas como Strava, Strava es un lugar donde sobre todo la gente que gusta de correr o de montar en bicicleta, pues registra su actividad, la comparte con sus amigos, incluso pues Strava hace una separación en pequeños segmentos, ¿no?, sobre los sitios por los que pasa la gente, con lo cual permite que la gente, de algún modo, los que quieren, compiten unos con otros o contra sí mismos. Pero esto nos permite y nos da una herramienta. Si entramos en Strava y vemos los mapas que tiene, pues hay una cosa que son los mapas de calor, como en este caso, que nos permite ver esto que parece una red neuronal, no es más que las cosas que ha registrado la gente. Más intenso el color, más gente ha pasado por ahí. Entonces, a la hora de buscar ruta, a la hora de buscar por dónde andar, Strava, pues aquí tenemos el caso de Guadí, aquí tenemos el entorno de Baza, de Benamourel. Fijaros, este es el entorno esto es Zújar, este es el entorno de Baza, perdón. Aquí tenemos esto, por ejemplo, esta mancha que está muy densamente utilizada, el entorno de Narváez, del Cortijo Narváez, que es donde está el centro visitante del Parque Natural de la Sierra de Baza. Aquí tenemos Zújar y todo el Cerro Jabalcón, podéis ver que está muy utilizado por gente que va andando, ¿no? También en los entornos de Cúllar, de Benamourel o de Cuevas de Escampo. Aquí, por ejemplo, pues también esto que se nota aquí en Gorafe es el recorrido de los Colorados, el recorrido de los desiertos de Gorafe, ¿no?, que recoge algunas de esas fotografías que habéis visto absolutamente espectaculares del desierto, ¿no? Si nos vamos a la zona más al norte, tenemos aquí Benamourel, tenemos Castillejas, Galera, Orce o Huescar, ¿no? En el caso, por supuesto, de Castril, su parque natural. Bien, pues aquí esto os puede dar pistas de dónde hay cosas bonitas e interesantes por las cuales hacer ruta y senderismo. Pero igual que tenemos Strava, tenemos Wikiloc, que es otra de las plataformas donde la gente comparte rutas. Si nos fijamos en este territorio, pues, hay más de 40.000 rutas subidas en este espacio, ¿no? O sea que, digamos, a base de una forma informal, compartidas por los usuarios, hay, bueno, pues una absoluta infinidad de posibilidades. Bien, Wikiloc es una plataforma gratuita y permite, pues, hacer búsquedas tremendamente sencillas para cualquier tipo de actividad, ¿no? Cualquier tipo de vehículo, de globo, en patinete, en bicicleta de cualquier modalidad. La verdad que permite hacer búsquedas muy ajustadas a nuestros gustos. Y bien, eso es todo en cuanto a ruta. Voy a repasar las preguntas porque no he podido ver el chat mientras compartía la presentación, antes de hacer un mínimo descansito y que nos pongamos con el examen. A ver, Yolanda me pregunta que ayer no recibisteis las presentaciones. Bien, el hecho de que el lunes las mandara sobre la marcha es una excepción. Normalmente hay que editarlas y lleva unos días. Yo todavía no he recibido todas, las estoy compilando y las podréis recibir. Pues espero que a lo largo de mañana o en los próximos días. Los vídeos, las presentaciones que estamos grabando, pues también hay que editarlas y necesitamos algunos días. Los programas de edición de vídeo son tremendamente lentos porque tardan horas en procesar,
pero la recibiréis. En cualquier caso, quedaros tranquilos porque recibiréis un correo nuestro cuando estén colgados los vídeos, también con la evaluación del curso y con todo este material. Inés me preguntaba si vamos a facilitar los mapas. Bien, los mapas, como digo, están en papel, están disponibles en la oficina de turismo, podéis ir a verlos, y en formato digital, PDF, los tenéis todos en la web del Geoparque, como he indicado. Se indica en la información si son ciclables. Bien, la ruta de senderismo no se indica. La mayoría lo son. Lo que pasa es que eso es delicado porque en función del nivel del usuario, pues pueden ser muy fáciles o muy difíciles. Entonces, eso es un tema que todavía está poco desarrollado, el promover la ruta de uso compartido y especificar digamos, la dificultad para cada uno, ¿no? Bien, ¿qué mejor época para recomendar el recorrido de los senderos? Pues veréis, nosotros llevamos varios años haciendo cursos en el mes de julio en Gorafe. Hacemos con la Universidad de Granada un curso precioso de fotografía. Este año, evidentemente, no hemos podido hacerlo. Os puedo asegurar que el mes de julio es el mes más caluroso para el Geoparque. Y por las mañanas, cuando me levantaba, lo primero que me encontraba cada mañana, normalmente me alojo allí en una cueva cuando estamos en ese curso, porque es un curso que se desarrolla por la mañana, es un curso de fotografía del paisaje diurno y nocturno, por lo tanto acabamos a alta hora. Y como digo, lo primero que me encontraba por la mañana era a mi amigo Antonio el cartero, que venía de andar. Entonces, el verano, según a qué hora, puede ser absolutamente contraindicado andar por allí, pero por la mañana tempranito o al atardecer es una maravilla. De forma general, pues el invierno, o sea, estamos en una altiplanicie, una altitud media de 900 metros en todo el Geoparque. Eso significa que tenemos un clima continental extremo. Quiere decir ello que tenemos inviernos muy fríos y veranos muy calurosos. Por lo tanto, primavera y otoño, perfecto. Fuera de eso, en invierno, en el entorno del mediodía, suele ser muy agradable. En verano, en las primeritas horas de la mañana o última de la tarde, también es muy agradable. Bien, Emilio nos pregunta el sendero del río Castril, que afecta a los municipios de Castril y de Cortes de Baza. Efectivamente está sin señalizar y bueno, pues es un sendero que discurre a lo largo del río Castril. Estamos intentando que se promueva su homologación y la verdad que también es muy, muy interesante y muy bonito. Caminos y senderos hay infinitos. Lo habéis visto al ver los mapas de calor de Strava o al ver el resultado de búsquedas que arroja Wikiloc para el territorio. Hay infinitas posibilidades. Entonces, bueno, pues la verdad que los senderos homologados o las rutas, digamos, singulares son un punto de partida, pero tenéis muchas posibilidades. Bien, pregunta Emilio cómo se podría iniciar un proyecto que afecte a varios municipios por parte de la administración supramunicipal. Bien, bueno, para eso hay instituciones como las mancomunidades. O sea, si hay una idea de proyecto que abarca varios municipios, se puede acudir a la mancomunidad correspondiente o al grupo de desarrollo, que también es un lugar donde confluyen distintos municipios. Vale, en cuanto a la ruta, hablamos de una vía verde por Baza y en proyectos otras. Vale, sí, es cierto. No lo he reflejado en la presentación y me lo apunto para la próxima, también porque el proyecto está pues, muy reciente, ¿no? Efectivamente, existe una vía verde desde hace muchos años que viene desde el Valle de la Almanzora y comunica con Caniles y Baza. Y desde hace relativamente poco, esa línea de Baza se ha prolongado hasta la pedanía de Baúl. Entonces, bueno, es un tramo no excesivamente largo, pero bueno, ya es viable. Esa misma vía es la que continúa hasta Guadix. Ahora mismo pues estamos trabajando a ver si conseguimos que se le meta mano, que se ponga en marcha el proyecto y finalizarlo porque sería muy oportuna, pero todavía está de una forma muy, muy embrionaria. Bien, Nieves nos pregunta sobre senderos ornitológicos como tales. No existen senderos ornitológicos como tales. Quizá el que más se puede aproximar es el del Monte Pajarillo.
pero en cualquiera de los que discurren por la zona de Badlands son perfectos para el avistamiento sobre todo de aves esteparias, que es una de la fauna más singular de este entorno. Enca nos comenta que la ruta de los primeros pobladores no está homologada, pero sí señalizada con los logotipos de las administraciones. Dice, a la hora de recomendar rutas homologadas y no homologadas, deberíamos indicar algo, o la homologación es una simple figura administrativa. Bien. Bueno, nosotros desde el Patronato de Turismo y desde la Administración promovemos, intentamos promover que las rutas se homologuen. El hecho de que se homologue por la Federación de Montaña significa que se acredita, se certifica que cumple unos requisitos mínimos de seguridad, de señalización y de que exista cierto contenido más allá del puramente indicativo de una ruta. Bien, lo que pasa es que, bueno, pues esto es un camino que se está recorriendo, o sea, un camino en el cual aspiramos a que el 100% de las rutas que se puedan ofrecer estén homologadas y bajo ese paraguas de control, por decirlo de alguna forma. Pero eso no quita que probablemente hayan ido surgiendo iniciativas. Por ejemplo, si acudimos a Sierra Nevada pues propone el propio Parque Natural y Nacional, propone una gran cantidad de senderos y de itinerarios y que sepamos, solo uno, el Sulair, está homologado. O a nivel de ruta de bicicleta, solo la Transnevada como está homologada como tal, como ruta acreditada de largo recorrido por INMA, por la Asociación Internacional de Mountain Bike. Entonces, bueno, nosotros somos proclives a solo recomendar aquello que esté homologado, pero, por ejemplo, pues el Sendero de los Primeros Pobladores es una ruta que se señalizó de forma adecuada, con todos los criterios. Tenemos constancia de ello porque además, bueno, lo promovió la Mancomunidad de Huéscar con el trabajo de varios técnicos de senderos y guías reconocidos del territorio, y entonces, bueno, pues nosotros recomendamos que se homologue, pero tenemos constancia de que está en condiciones. Igual ocurre con el Camino Mozal, ¿no? Bien, Gabriela nos pregunta que si un turista de a pie o cualquier persona que quiera hacer senderos cortos o medios con alguna dificultad, si hay que estar federado. No existe ninguna obligación de estar federado para hacer ningún tipo de sendero. Sí es recomendable porque, bueno, pues aparte de otras ventajas que tiene el estar federado, significa que normalmente pertenece a un club que hace la actividad con más gente y tiene un seguro que cubre pues, cualquier accidente que puedas tener desarrollando esa actividad y también el tema de rescate. En España, cuando viene un helicóptero a rescatarte, no viene pidiéndote la visa por delante, ni con la factura. En otros países, sí. Entonces, bueno, a día de hoy, pues digo, no es necesario, no existe esa obligación, pero bueno, sí es recomendable. Marta Torre nos pregunta que qué zonas son más aconsejadas para hacer una ruta de un día si viene desde Granada y si existen conexiones de transporte público desde Granada. Bueno, las conexiones de transporte público son manifiestamente mejorables siempre. Hay conexión con todos los pueblos. Ahora, claro, cuanto más pequeño y más alejado, menor frecuencia encontramos. Entonces, por ejemplo, Guadix y Baza o Huéscar pueden estar muy bien conectados con autobús. En el caso de Guadix también a través del tren. Entonces, bueno, pues ahí es más fácil. A partir de ahí tenemos que empezar a buscar conexiones. Empieza a haber menos posibilidades de esas conexiones, la cuestión se hace más difícil. Entonces, por ejemplo, hay senderos, como comentaba, el de los Badlands de Benalúa, que sale de la propia estación de tren de Guadix, o sea, cruzando las vías, encontramos ese sendero, podemos ir hasta Benalúa y volver por otro que recorre La Vega. Esa es una propuesta para un sendero cortito, muy ilustrativo, muy bonito y que lo podéis conectar, por ejemplo, con el tren. Tengo que aprovechar para decir que el recorrido de tren entre Granada y Guadix es una maravilla, sobre todo desde que se entra en el geoparque, ¿no? Pasa también por la puerta de la estación paleontológica. Bien, ruta accesible para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas. Bien, muy buena cuestión. Están en proyecto.
a día de hoy, dentro del entorno del geoparque, no me consta que tengamos ninguna. Hay rutas accesibles en el puerto de La Ragua, tenemos rutas accesibles en el parque de la Sierra de Baza, en el entorno de Narváez, pero dentro y estrictamente dentro del entorno del geoparque, a día de hoy no tenemos.